Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada, año 2016. Programa número 262. La bruja de las palabras. No entiendo, brujita. Ella sigue enojada conmigo, pero yo ya le pedí perdón. Ay, Carlos. A ver, agarra el plato y tíralo al suelo. Listo. ¿Se rompió? Sí. Bueno, ahora pedile perdón. Perdón, plato. ¿Volvió a estar como antes? No. ¿Entendiste? Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelasPalabras.blogspot.com y desde el sitio iVox.com. Estamos hoy hablando un poquito de la modernidad, a ver cuánto suma a nuestra comprensión. Y también, siempre de reojo estamos mirando a ver si encontramos elementos para responder a la gran pregunta: ¿por qué 2400 años de declamaciones y libros y arte y toma de conciencia y amor no condujeron hacia el lugar que declamábamos? ¿Por qué sigue habiendo casi esclavitud? Las diferencias sociales, siquiera ahí tenemos unos números que son tremendos, son iguales o peores a la esclavitud. El esclavo tenía ventajas. El esclavo tenía una vivienda que le era asignada por el amo, macho. La comida, tenía ciertas cosas garantizadas el esclavo. Ahora podés caerte también de ese lugar. No tenés cadenas, pero podés llegar a quedarte en la calle sin casa ni comida. Y ese riesgo está, y ese riesgo disciplina. Así que, ¿cómo puede ser que no hayamos podido superar niveles de desigualdad equivalentes a los que había hace 2400 años? ¿Cómo puede ser que no pudimos superar eso si mientras declamábamos derechos humanos, la religión del amor, el humanismo, el arte eleva nuestro espíritu? ¿A dónde lo eleva? ¿A dónde? ¿O ha servido para que la cosa no cambie más bien? Las declamaciones, lo que parecía que elevaba nuestro espíritu, las religiones que aparentemente nos inculcaban el amor, aparentemente nos estuvieron inculcando mezquindad, egoísmo, cuidarnos, sospechar del vecino, del que vive del otro lado de la frontera, del que habla otro idioma o tiene otra religión. Esa es nuestra gran pregunta. ¿Por qué 2400 años de eso no cambiaron nada? Y entonces, claro, nos encontramos con que Europa, las universidades, que son unos edificios muy grandes, con un montón de profesores que cobran mucho dinero, alumnos que entregan su esfuerzo, su tiempo para estudiar unos libros así de grandes, están estudiando la modernidad. Hace cuánto comenzó, cómo se expandió, qué cosas decía, y ninguno dice lo que está comenzando a decir Enrique Dussel, que es: escúchame, eso es una paparrullada, eso en realidad está escondiendo el privilegio de unos pocos y el sometimiento de todo el mundo que no era europeo, sometimiento y el desprecio de todo lo que no era europeo. Y en forma patética, los líderes y gente supuestamente ilustrada de los lugares periféricos del mundo, como somos nosotros, Latinoamérica, África y demás, los líderes y la gente ilustrada de estos lugares repite ese discurso que garantiza la supremacía de un pequeño lugar del mundo. Así que creo que ya tenemos un elemento para comprender mejor por qué 2400 años no cambiaron nada. Porque solía montarse en cada milenio de un modo distinto,
solía montarse un discurso de legitimación de lo que ocurría en el palacio. Cuando yo digo palacio, debe ser entendido en cada época, en cada país, del modo en que ocurre. Hoy el palacio tiene su dirección en la gente que maneja los medios de comunicación, que tiene estrechas alianzas con grupos de la justicia, empresarios, grupos políticos y fuerzas llamadas del orden. Ese es el palacio hoy, ¿sí? Ese es el palacio hoy. Un poquito más de lo que dice la Wikipedia de la modernidad. El movimiento de la modernidad, esto voy a repetir, propone que cada ciudadano tenga sus metas según su propia voluntad. Esto lo dice la Wikipedia, no lo decimos nosotros. Se alcanza la meta de cada ciudadano. Fíjate la fantasía que cada uno se pone en las metas. A mí me parece muy divertido, ¿no? Como de golpe todos tenemos la meta de tener un celular, suponete, y mandar mensajitos por WhatsApp. Qué casualidad sería, ¿no? Se alcanza la meta de una manera lógica y racional. Es decir, sistemáticamente se da un sentido a la vida. Hay que darle un sentido a la vida. Paremos un poco la pelota. Esto es el discurso que viene de Europa. Es el discurso que permite que nada incomode la vida del palacio. Que cada uno de nosotros acepte su destino y si el destino es malo, se acuse, se culpe de que eso es así por culpa suya. Esto es el sistema para que no haya molestias en el palacio. Y esto incluye darle un sentido a la vida. Si usted revisa lo que dicen nuestros líderes, nuestros poetas, nuestros cineastas supuestamente populares, están repitiendo esto. Hay que darle un sentido a la vida. No quiero hacer nombres, pero nuestros más grandes poetas, incluso algunos muy queridos por nosotros, no han advertido que esto de que si tú quieres lo puedes hacer, de que con la voluntad se puede, de que hay que darle un sentido a la vida, esto es parte del discurso de la modernidad que está sosteniendo un sistema de poder. ¿Sí? Claro, es que esto lo hemos escuchado como mamíferos en los ambientes y libros y películas entrañables, incluso en canciones de rock. Salvo, ves, claro, digámoslo, las excepciones a esto. ¿Quiénes van en contra de este discurso? Peter Capusotto y sus videos. ¿Me entendés? Pero son poquitos, ¿eh? El tipo señala toda esta farsa de que de este modo se alcanzaría la felicidad, porque el tipo está sabiendo que mientras una máscara que tiene nuestra cara repite, si tú quieres lo puedes hacer con la voluntad que yo, en realidad nosotros tenemos una vida en muchos sentidos miserable, enfrentados o enemistados con un hermano, con un padre, con un primo, o no, con una exnovia. ¿Entendés? Vivimos muy cerca nuestro o en nuestra casa maltratos, abusos, algunos gravísimos. Diego Capusotto, como pocos más, no se me ocurren más ahora. Bueno, Friedrich Nietzsche es otro que delata estas cosas. El tipo dice, no, eso es todo la espumita. Ese es el discurso que se te da para que nada cambie en 2400 años. Fíjate cómo lo va a decir la Wikipedia, estamos hablando, ¿eh? No es el Che Guevara, es la Wikipedia. Entre paréntesis, el Che Guevara lamentablemente hubiera suscrito muchas de estas cosas, ¿eh? Por eso decimos, lo menciono a él porque ya está muerto y porque por más que yo hable mal de él, su imagen no va a bajar ni 1 milímetro. Pero cuando digo nuestros líderes, lo incluyo a él, por poner un estereotipo, pero usted sume los otros nombres que yo no quiero decir. Hablo de los líderes progres, los que nosotros apoyamos y los vamos a seguir apoyando incluso. Esta gente suscribe que cada ciudadano se pone sus metas y las logra según su voluntad. Y si estudias, vas a superarte.
Y si le das un sentido a tu vida y lo llenás de esto, del otro, y te propones y luchás, esto es discurso de la modernidad, discurso del palacio. Justo da la casualidad de que a usted le gusta y a nuestros líderes también. Este es un programa de filosofía, señora, de antifilosofía, por eso le decimos antifilosofía, porque nosotros venimos a revisar justo eso que no se podía revisar. Fuente Wikipedia. Por cuestiones de manejo político y de poder, fíjate, Wikipedia. Por cuestiones de manejo político y de poder, ponga modernidad en la Wikipedia y fíjese si no digo yo lo que está ahí. Tercera o cuarta vez. Por cuestiones de manejo político y de poder, se trata de imponer la lógica y la razón. ¿Entendés? No es porque la lógica y la razón sean mejores, es por cuestiones de manejo político y de poder. ¿Cómo se lo explico? Que es para que en el palacio las cosas sigan tranquilas. La modernidad es un periodo que principalmente antepone la razón sobre la religión. Se crean instituciones estatales que buscan que el control social esté limitado por una constitución y a la vez se garantizan los derechos individuales. Yo acá creo que tiene un poquito mezclado lo que es modernidad y lo que es ya posterior a la Revolución Francesa y el humanismo, ¿no? Surgen, fíjate, Wikipedia, surgen nuevas clases sociales con la modernidad que permiten la prosperidad de un cierto grupo poblacional y la marginación de otro. ¿Sí? Debería decir, podríamos meternos en la Wikipedia y tal vez intentar, hay que tomarse el tiempo, de que la Wikipedia lo exprese mejor. No es que permiten la prosperidad de un grupo y la marginación de otro, que continúan con el sistema indoeuropeo de que un pequeño grupo tiene prosperidad y la mayoría no la tiene. No es algo que comienza a ocurrir, no es que la modernidad permite eso, la modernidad no impide que continúe ese sistema. No impide que continúe ese sistema indoeuropeo de dominación. Si hubiera impedido eso, no hubiera existido modernidad, decimos nosotros. No hay sistema, no lo ha habido en los últimos 2400 años, capitalismo, consumismo, lo que quieras, dominio de los medios, ilustración, lo que quieras, ponele, religiones. Nada ha modificado la estructura de dominación indoeuropea. Prevalece el más vivo, el más fuerte, el que tiene el arma más poderosa. Ese prevalece. Esto no ha sido cambiado por ningún movimiento, ninguna escuela, nada. Y si existió la modernidad y si hoy existe el capitalismo, neoliberalismo, es porque no va en contra de ese supuesto básico de la cultura indoeuropea. Un poquito más de Enrique Dussel. Fíjate, él va a decir que se nos hizo creer que con la voluntad, con la lógica, la razón, con el estudio, con el trabajo, íbamos a evolucionar, íbamos a desarrollarnos. Esto es la modernidad. Pero en realidad era todo mentirita, era una mentirita destinada a sostener el privilegio de Europa. Cuando uno empieza a construir las hipótesis fundamentales de la modernidad, y se lo digo a los jóvenes siempre, habrá que escribir todo de nuevo. Puede decir, ustedes no pueden decir, ¿y yo qué voy a hacer si ya todo ha sido dicho? No, compañeros, todo debe ser dicho de nuevo porque está mal dicho, o si ustedes quieren, está dicho desde una visión unilateral hoy en su ocaso. Una visión unilateral. Él dice que hoy está en su ocaso. Ojalá, pero tal vez no sé. Pero si es una visión unilateral, esto de que cada individuo decide su meta, de que lo que determina la verdad y el éxito es la lógica y la razón, todo esto es modernidad, es discurso eurocéntrico. En América hay otras verdades, digamos, por decirlo de otra manera. Digo América porque acá estamos cerca de una cultura que no es eurocéntrica, que es la cultura andina, y entonces vos ahí te das cuenta que la razón y la lógica tienen una utilidad instrumental solamente.
la tomo y la dejo. Me sirve para resolver algunos temas, pero no es lo que legitima el accionar de alguien, que algo sea lógico o racional, ¿entendés? Sino que es una herramienta que se toma y se deja. Lo que justifica el accionar de alguien, ¿qué es? Difícil, pero no es la lógica y la razón, es la propia vida, el sostenimiento de la vida, el deseo, la necesidad, la bonanza de mi grupo. Esas cosas legitiman lo que yo hago. Que sea racional o no, eso yo lo uso para ver qué semilla me conviene sembrar y cuál no, nada más. Pero yo no decido las cosas, mi vida, en función de esto que propone la modernidad, ni tampoco, por supuesto, le tengo que dar un sentido a mi vida. ¿Sí? ¿Quién le daría un sentido a mi vida? Ese que no le ha encontrado un sentido a su vida, ¿cómo sería? Esta es la locura de la modernidad, que vacía a los individuos para que nadie moleste en el palacio. Va a contar ahora Enrique Dussel la relación que existe entre la batalla de Lepanto y la mina de plata acá de Potosí. Ocurre que él estuvo allí en Lepanto, en el sur de Italia, entonces vio los años y dijo, mirá, los españoles lograron dominar el Mediterráneo por sobre los árabes en la batalla de Lepanto. Los árabes tenían controlado toda esa parte del mundo. ¿Cómo lo hicieron los españoles? ¿Se dieron cuenta cómo era la guerra? ¿Pusieron su voluntad para ganarle a los árabes? ¿O robaron plata de América y con esa plata construyeron más barcos, más armas y así ganaron? El Mediterráneo, que era otomano, y que Europa vence a la armada otomana en 1571. ¿Por qué me acuerdo? Porque estaba en Lepanto, en el lugar donde fue la batalla, que está al sur de Italia, y vi la fecha, 1571. ¿Ven? Cuando uno se sitúa en un lugar de enunciación distinto, todo empieza a tener otro sentido. Como yo conozco algo de la historia latinoamericana, dije 1571, 25 años después de 1546. ¿Qué pasó en el año 46? Del 1500 se descubrió la mina de Potosí en Bolivia y la de Zacatecas en México. 25 años después, los españoles pudieron pagarse una armada y destruir a los otomanos. ¿Quién lo pagó? Como decía un obispo de Oaxaca en 1605, el oro y la plata que va a esos reinos ha sido conseguida con el cuero de los indios y es fruto de su sangre. Y otro obispo de Chuquisaca en Bolivia dijo, a 4 años, esto en 1550, o es decir, 21 años antes de Lepanto y 4 años después de descubrirse la mina. A 4 años que para terminar de perderse esta tierra se ha descubierto una boca del infierno por la que los españoles inmolan gran cantidad de gente a su Dios, que es el oro, y se llama una mina de Potosí. Ahí sí que hay una crítica a la modernidad desde su origen. Él vio la boca de la mina como una boca del infierno. Y decían que los aztecas inmolaban seres humanos a sus dioses. ¡Ja! Dice el obispo, inmolan gran cantidad de gente a su Dios, que es el oro. La acumulación originaria del capital vio a la boca del infierno y la plata como el nuevo Dios. Acertó exactamente, ahí se originaba el capitalismo, en la mina de plata. Enrique Dussel está diciendo con toda claridad que este invento de que la cultura europea era superior, en realidad estaba escondiendo estas mezquindades
de los europeos, que mientras venían acá a decir que había sacrificios humanos, que aparentemente los había, en México por lo menos, ellos quemaban mujeres vivas en sus plazas, porque no pensaban igual. Quemaban a sus tías, a sus hermanas, a sus madres. Estos eran los supuestamente superiores, que era para poder ganarle una guerra a los árabes. Se robaron, como ladrones, las riquezas de América. Decime dónde está la superioridad. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Enseguida regresa La bruja de la otra orilla. de colección.